Los que estamos acá hemos decidido hacer de la política nuestra forma de vida. Y hemos además decidido reivindicar la militancia como una forma de realizarnos como personas. Recién Ricardo comentaba acerca de las coincidencias que nos encontramos en este proceso reciente, pero profundo e intenso de conocimiento. Y la verdad, compañeros y correligionarios, a mí me da lo mismo como me llamen, porque me siento parte del campo popular, así que mientras seamos parte de esa familia, me da igual las nomenclaturas. Las coincidencias que encontramos con Ricardo y a través de Ricardo seguramente con todos ustedes fueron enormes. Enormes porque tenemos una vida que está asignada por lo que nosotros consideramos que es una vocación de servicio. Cuando decidimos militar en política, y los que decidimos comprometernos desde muy jóvenes con esta actividad, tomamos la decisión de consagrar nuestra vida hacia el conjunto. Nosotros no pensamos el éxito en términos de éxito individual, ni pensamos la satisfacción y el placer en términos de la capacidad de poder consumir, de comprar o de tener. Para los que tomamos el camino de la militancia, la felicidad y la satisfacción pasa por poder realizarnos en comunidad y fundamentalmente por poder hacer cosas juntos. Y estas son palabras elementales para encontrar las verdaderas diferencias en el arco político argentino actual. Porque por un lado hay un sector de la política que tiene una propuesta conservadora, una propuesta individualista, que está arraigada en una estructura de valores, en un sistema de ideas que nada tiene que ver con el sistema de ideas y la estructura de valores del campo popular. Por eso a nosotros nos interesa mucho dar el debate acerca de cuál es el proyecto de país, y nos interesa mucho también dar el debate acerca del significado que deben tener nuestras palabras y nuestras categorías para poder caracterizar correctamente no solamente este momento, sino además esta etapa histórica. Porque por un lado pasa a nivel nacional, pasa en la provincia y nos pasó a los radicales en el radicalismo. Tenés sectores elitistas y conservadores que interpretan que hacer política, como decía recién el compañero de la Cámpora, es exclusivamente traer agua para el propio molino. Y atrás de eso, compañeros y correligionarios, ¿qué hay? Hay una mirada egoísta de la vida, hay una mirada individualista, hay una mirada antipolítica, podríamos llegar a decir, que obviamente se ha camuflado porque en todos estos años de avance y de conquista que se logró desmantelar el neoliberalismo, nos queda aún pendiente, y este es un desafío que vamos a tener para adelante, desmantelar completamente el neoliberalismo cultural. Todavía culturalmente hay valores que lamentablemente, no hemos podido desarmar de los 90, que están presentes. Y esa dificultad que se nos brinda cada vez que tenemos que discutir con algunos compañeros que han equivocado el camino, se puede resolver solamente a partir del sacrificio y se puede resolver solamente a partir de la repolitización de la política. Es el sacrificio intelectual y el sacrificio personal el que define que nosotros somos parte de este colectivo. Porque esta propuesta elitista de una Argentina para pocos, que en realidad se expresa, cuando decía recién el compañero, en estas actitudes individualistas y mezquinas, en algunos dirigentes políticos, se le enfrenta solamente reivindicando el concepto de lo popular y reivindicando el concepto de la comunidad. Durante muchos años se intentó dividir el campo popular creando falsas antinomias, y era radicales versus peronistas, y en realidad ganaban los conservadores. Y si la discusión hubiese sido radicalismo y peronismo en 1983, no se hubiese consolidado la democracia argentina. Porque lo primero que hizo Alfonsín cuando se dio cuenta que la derecha argentina estaba operando culturalmente sobre la sociedad, fue plantear la constitución del tercer movimiento histórico. Y nos dijo a los argentinos, no a los radicales solamente, que para desmantelar el totalitarismo y el autoritarismo de la dictadura, que se había retirado en términos institucionales pero que continuaba en términos culturales, hacía falta construir una herramienta más poderosa que un partido político. Y en 1985, en el Salón de Parque Norte, hace ese famoso discurso que para los radicales y para los alfonsinistas fue fundacional. Y les habla a los argentinos y les pide a los radicales que abran las puertas del partido y que abran los brazos en los barrios para cobijar a los peronistas de Perón que tenían esa vocación popular y que tenían esa vocación democrática. Y así fue como la democracia la consolidamos entre todos.
construyendo un nuevo sujeto político. Y logramos avanzar y juzgamos a las juntas militares y se avanzó en la integración latinoamericana y se expandieron derechos. Y la pregunta es, ¿fue la Unión Cívica Radical la que consiguió esta consolidación democrática? Seguramente tuvo mucho que ver, pero no fue la Unión Cívica Radical. Fue la articulación del campo popular. Y después vino el neoliberalismo. Y para salir del neoliberalismo aparece Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, fíjense ustedes, hacen exactamente la misma convocatoria. Cuestionado, más que cuestionado, limitado por una legitimidad de origen que era muy pobre como consecuencia del renunciamiento de Carlos Menem a la posibilidad de participar en el balotaje, asume la presidencia con el 22% de los votos. ¿Y qué es lo primero que hace? Convoca la transversalidad y hace un llamamiento a todos los argentinos. Y exactamente de la misma manera y con la misma lógica que Raúl Alfonsín desarrolla las ideas de que era necesario una fuerza política y social mucho más fuerte que un partido político, nos pide a los argentinos, a todos los argentinos, que nos pongamos atrás de la defensa de un proyecto nacional. Y yo no voy acá a hacer demagogia ni populismo en el sentido de la demagogia, después podríamos discutir qué significa ese contenido, pero la verdad les quiero decir que en ese momento a mí me generó una sensación agridulce la convocatoria de Néstor Kirchner. Porque por un lado yo sabía que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo una convocatoria amplia, progresista y plural, que era necesaria para poder superar la herencia neoliberal. Lo que había que hacer en la Argentina era muy difícil hacerlo solamente desde un partido político. Pero por otro lado nos daba bronca a los radicales que sea un peronista el que nos tome la agenda. Y nos pasó muchísimo seguramente de los que estamos acá, que cuando vimos que la agenda de Néstor Kirchner era muy parecida a la agenda que nosotros teníamos, pero que tal vez estábamos descreídos de la posibilidad de que se pudiese volver a aplicar, en primer lugar sentimos una suerte de simpatía y después sentimos una antipatía, porque no podíamos entender, a pesar de lo que nos había dicho Alfonsín, que había que superar ese viejo antagonismo, que un adversario político estuviese haciendo lo que nosotros queríamos hacer en el gobierno de la Alianza. Y trajo la agenda de los derechos humanos, y trajo la agenda de la renegociación de la deuda externa, y trajo la agenda de la recuperación de la soberanía. Y nosotros teníamos ganas de que esa fuera nuestra agenda. Los que militamos en la Unión Cívica Radical sabemos que en ese momento nosotros teníamos una posibilidad que hoy no tenemos, que era la de sentirnos referenciados con Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, que era un hombre de partido, acompañó cada una de estas decisiones estratégicas del primer gobierno de Néstor Kirchner. Acompañó la renegociación de la deuda externa estando en la Casa de Gobierno en el año 2005. Acompañó la reapertura de las causas de lesa humanidad. Inclusive le mandó una carta al bloque de diputados radicales diciéndole que voten absolutamente a conciencia, sin ningún tipo de restricción, cuando se discutió la posibilidad de anular las leyes de punto final y obediencia de vida. ¿Qué pasaba, compañeros y correligionarios? Teníamos como jefe político del radicalismo a un demócrata, a un hombre que sabía que desde su identidad política podía contribuir para que la Argentina avance. Y así fue, como poco antes de morir, Néstor y Cristina le dieron el primer homenaje en vida que tuvo un presidente democrático, en el famoso Salón de los Bustos. Porque entendieron que el aporte de Raúl Alfonsín no solamente fue el aporte a la consolidación de la democracia, sino también a la recuperación de la política en el año 2003. Y desde ese lugar nosotros sentíamos que teníamos coherencia y que además contribuíamos a seguir por el proyecto del campo nacional y popular, acompañando esas transformaciones de la Argentina. Pero los radicales que estamos en esta reunión sabemos muy bien que cuando el expresidente Alfonsín muere, el radicalismo entra en una crisis de identidad profunda. Y los sectores conservadores que han definido su identidad política no por lo que quieren ser, sino por lo que no querían ser, radicalizaron un antikirchnerismo bobo. Y lentamente nos fueron poniendo en el campo del antipueblo. Recién me preguntaba un periodista, ¿cómo puede ser que un radical esté acompañando a un peronista? Es como que un jugador de River vaya a jugar a Boca. Y eso está instalado.
en el sentido común de buena parte de la sociedad. Hay como una mirada deportiva. Se es de River y se es de Boca, se es radical y se es peronista y no se puede coincidir. Bueno, ahí lo primero que dijimos con Ricardo es que la política tiene una dimensión emocional, pero que fundamentalmente tiene una dimensión racional. Y que la Unión Cívica Radical no se funda para enfrentar al peronismo. La Unión Cívica Radical se funda para enfrentar a los conservadores. ¿Y qué tenía que hacer el radicalismo? En una alianza con el conservadurismo del PRO y con el neoliberalismo de los equipos del SEMA y estos economistas ortodoxos como Carlos Melconian y demás devaluadores seriales en la Argentina. Nosotros no podíamos permitir que la identidad de un partido centenario, que nació tirando tiros, compañeros, porque la Unión Cívica Radical nace tirando tiros contra el régimen conservador, fuese furgón de cola de un proyecto antinacional. ¿Qué teníamos que hacer? Irnos a casa a mirar por televisión cómo destruían 115 años de historia. Eso es lo que teníamos que hacer. Teníamos que mantenernos pasivos o teníamos que poner nuestra militancia y nuestra organización política al servicio de la Argentina. No lo dudamos ni un segundo. Cuando está en juego el interés de la patria, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista están en la misma vereda, compañeros. ¿O qué íbamos a hacer frente a la amenaza de los fondos buitres? ¿Nos íbamos a quedar en casa viendo cómo Paul Singer intentaba extorsionarnos? ¿O qué íbamos a hacer frente a la amenaza extorsionadora de los grandes grupos concentrados de la economía que van contra el peso para generar una devaluación en la Argentina y empobrecer al pueblo? ¿Qué teníamos que hacer los radicales? ¿Fotografiarnos con Mauricio Macri? ¿Ir a los congresos que convoca el señor Carlos Melconian? ¿Juntarnos con el Círculo Rojo? Ese no es el lugar de la Unión Cívica Radical. Lo sabemos bien los radicales. La Unión Cívica Radical siempre se definió por su carácter popular y nacional. Y las diferencias históricas que hemos tenido con los compañeros del peronismo han sido siempre por cuestiones metodológicas. Y es más, tanto el general Perón como Hipólito Yrigoyen como Raúl Alfonsín siempre abrieron los movimientos o las puertas del movimiento para empoderar al pueblo y tuvieron una vocación frentista, como también lo hizo Néstor y lo ha hecho Cristina, y como seguramente lo va a hacer Camau para transformar la provincia de Corrientes. Pero si hay sectores concentrados antipolíticos que lo que buscan es, como decimos los radicales históricamente, contribuir con los intereses del privilegio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Comunista y la izquierda? ¿Dividirse por cuestiones secundarias? ¿O plantear la contradicción fundamental como norte de la construcción política? Hoy la discusión no es cómo se hacen las cosas, no es estética, no es de carácter histórico. Hoy la discusión es política, es económica. Está en juego mucho en la Argentina. Y hay que ver lo que está pasando en Brasil y en la región para entender de lo que estamos hablando. No es joda, compañeros psicorreligionarios, lo que se ha hecho estos años. La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista y la tradición de izquierda en la Argentina defendieron históricamente la soberanía estatal para poder ponerle límite al poder de las corporaciones y del mercado. ¿Qué otra cosa fue nuestra vida sino intentar de potenciar la política como una herramienta de construcción colectiva? ¿Qué otra cosa ha sido nuestra militancia sino la lucha por los intereses de la mayoría? Y ahora que desde los medios de comunicación nos vienen a hablar y nos vienen a decir que el sistema político se tiene que ordenar por categorías deportivas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer funcionales esa estrategia de división del campo popular? ¿Vamos a permitir que pase lo que está pasando en Brasil? ¿Que vengan para atrás todas esas reformas progresistas y todos esos avances que se consiguieron estos años? De ninguna manera. Para eso no nació la Unión Cívica Radical. Para eso los compañeros del peronismo no se incorporaron a la política. Ambos partidos son partidos revolucionarios, lo sabemos muy bien.
Tuvimos y hemos tenido diferencias seguramente, secundarias, cuando lo que está en juego es el interés de la patria. Eso hay que decírselo a los correligionarios, a los compañeros, pero fundamentalmente a los argentinos independientes. Se puede ser independiente, pero no se puede ser indiferente en la Argentina. Estamos jugando en serio un partido muy importante, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel provincial. Hay que poner el norte en la recuperación de la política como capacidad transformadora. La única forma, compañeros y correligionarios, que tenemos de garantizar que lo conseguido hasta acá se mantenga, es como dice Néstor y como dice Cristina, hay que ir por más. Si se pudo transformar la Argentina estos años fue porque siempre se elevó la vara, fue porque siempre se fue por más, porque no nos alcanzó, porque no militamos el conformismo, porque por definición somos inconformistas, porque necesitamos avanzar hacia mayores niveles de distribución y de igualdad en la Argentina. Y para enfrentar al conservadurismo, que como todos ustedes saben no es provincial, no es nacional, sino es regional y es mundial, vamos a tener que ponernos de acuerdo y vamos a tener que renovar nuestro arsenal teórico y discursivo. Y vamos a tener que tener la capacidad política de superar las cosas obtenidas hasta este momento. Hay que recuperar la audacia del primer kirchnerismo para plantear nuevos desafíos y nuevos horizontes. Compañero Scioli plantea una agenda que es la agenda de la transformación, del desarrollo con inclusión social. Y le quiero decir a los radicales, el economista estrella de Cambiemos es Carlos Melconian, un hombre cercano a Carlos Menem, un ortodoxo de la economía, un neoliberal que está pensando un país para poco. Pero el economista estrella de Daniel Scioli no es un ortodoxo, es un economista heterodoxo. Es Miguel Bain, un hombre cercano al alfonsinismo, un hombre con una visión industrialista de la Argentina. ¿Qué tiene que hacer la Unión Cívica Radical? ¿Qué tienen que hacer los correligionarios? Ir atrás de la bandera como bobos, pensando que en los símbolos vacíos está nuestra identidad, o ir atrás de las ideas y de los valores. De lo que se trata, correligionarios y compañeros, es de profundizar lo logrado, pero hacerlo en el marco de la defensa de los intereses nacionales, para provocar un shock distributivo, para provocar, como decía recién el compañero de la Cámpora, una Argentina industrial de desarrollo. Y eso requiere la unión de todo el campo popular, porque el desafío es importante, porque la amenaza está latente. Los sectores conservadores no van a mirar por televisión cómo nosotros avanzamos. Nos van a estar vigilando, intentando hacer zancadillas, como le ha pasado últimamente a Cristina y al compañero Kicillof. Tenemos que saber que eso es así. Por eso es tan importante estar unidos y organizados. Es importante estar unidos y organizados y además es importante ser capaces de militar un código común que nos permita llegar a sectores políticos que hoy están despolitizados, sectores sociales que están despolitizados. Yo entiendo que es importante construir consenso y seguramente hay personalidades, como el caso de Camao, como el caso de Scioli, que van a ser elementales, claves, estratégicas, sus intervenciones para poder garantizar la síntesis de las diferencias y la unidad del campo popular. Pero también la juventud tiene una responsabilidad ineludible. La juventud tiene que decirle al compañero Camao y al compañero Scioli o a la compañera Cristina o al que venga que hay que ir para adelante. Esa es nuestra función como militantes políticos. Esa es la función de la juventud, elevar la bandera, elevar la vara, acompañarlos a la victoria, pero fundamentalmente aumentar el nivel de exigencia política. Y estoy seguro, y no me quiero extender más, que el compañero Carlos como el compañero Daniel deben estar esperando que haya una juventud que desde atrás les vaya diciendo vamos más rápido, vamos más a fondo, porque nos van a necesitar para gobernar, porque la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista no se conforman con administrar cuando les toca hacer gobierno, necesitan transformar, y para transformar hay que elevar la vara, y muchas veces, compañeros y correligionarios, hay que hacer docencia, y nosotros necesitamos hacer docencia
elevar el nivel de conciencia, aumentar el grado de organización y de movilización del pueblo. Necesitamos también ser capaces de generar temas de agenda que hoy están ausentes, para ayudarlos a los compañeros que les toque gobernar en la ardua tarea de transformar las estructuras sociales. Y fundamentalmente, para evitar volver atrás. Hoy el desafío es evitar retroceder y el desafío fundamentalmente es poner temas que, como decía Ricardo en su discurso, no forman parte de las demandas actuales. La única forma que la política va a poder fijar un norte superador al poder de las corporaciones, al poder mediático, que tiene capacidad de penetración cultural en la Argentina, va a ser proponiendo una agenda más audaz y proponiendo nuevas alternativas políticas. Hay que ir empujando el carro desde atrás. Y eso es lo que tenemos que hacer como militantes políticos, no militar el conformismo. Es más, y espero que se entienda lo que voy a decir, no hay que militar candidaturas, hay que militar ideas, compañeros. Esa es nuestra responsabilidad, militar ideas y ser capaces que esas ideas se puedan encarnar en una persona que tiene que expresar necesariamente un proyecto colectivo para ganar en octubre, pero fundamentalmente para poder transformar la Argentina, hoy más que nunca, en la unidad del campo popular para empoderar la política y recuperar la democracia. Es el norte. Para eso están los irrompibles, para eso está la Cámpora, para eso está el Partido Justicialista, pero fundamentalmente para eso está el Frente para la Victoria, para llegar a la victoria, compañeros.